8:46 minutos, 7:46 en las Islas Canarias, y empezamos nuestra tertulia de lujo hoy con la grandísima doña Ángeles Ribes. ¿Qué tal está usted? Pues estoy muy bien, aquí muy contenta de estar otra vez en este programa. Y con el grandísimo don Antonio Muloni. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis, encantado de estar aquí. Bueno, menudo follón se ha montado con la filtración relativa a las negociaciones que ha habido entre el Arzobispado de Madrid y el ministro Bolaños. Básicamente negociaciones que han concluido con que la Iglesia le va a entregar el Valle de los Caídos al gobierno para que lo resignifique, para que lo transforme en un monumento a la manipulación histórica. Ayer el arzobispado sacó un comunicado diciendo que estaba consternado, no por lo que ha hecho, sino porque se hubiera filtrado. Pues ¿qué quiere que le diga? Bueno, el comunicado es tremendo. Lo primero es que confirma toda la información, no la niega en ningún momento. Lo principal es que compran la palabra de resignificación cuando es una profanación de un templo católico y confirman lo único que, según ellos, está a salvo, que es la parte de fuera, por ahora, siempre por ahora, y que se va a mantener una parte de basílica con una puerta nueva, es decir, van a también profanar físicamente el monumento para hacer una puerta lateral, trasera, por la que puerta entrar, de servicio. Sí, para poder entrar a rezar. Básicamente lo que va a ocurrir es que van a profanar una basílica, van a convertirla en un museo de buenos contra malos, van a revertir el sentido del Valle de los Caídos, que es un lugar de reconciliación. Decía usted esta mañana que Franco no quería ser enterrado en el Valle de los Caídos, él quería ser enterrado con sus compañeros legionarios. Fue enterrado ahí, eso tampoco lo hizo. Por decisión de Arias Navarro y del rey de España, sí. Pero eso no lo hizo un lugar menos de reconciliación. Yo lo que no entiendo es que una cosa que dice el comunicado al final, el último párrafo del comunicado viene a decir, de manera casi literal, que el obispo de Madrid no tiene jurisdicción y que, bueno, que se lava las manos, que esto es una cosa que no tiene que ser entre el gobierno y el Vaticano y que simplemente él es un pastor en la zona, por decirlo así. Y claro, en el Valle de los Caídos hay decenas de miles de católicos enterrados que murieron por su fe. Que la jerarquía de la Iglesia eso lo obvie para no confrontar con el poder terrenal, con el poder temporal de un ministro como Bolaños, que estaba en la profanación de la tumba de Franco, que estaba maltratando a los monjes del Valle y a la familia de Francisco Franco cuando estaban desenterrando. Intentaron que sin dignidad, pero se hizo de manera digna el cadáver. Pues, hombre, no dice mucho, ¿no? No dice mucho de la jerarquía. Y a lo que vamos es eso, a la destrucción de un monumento de reconciliación. Y más que del monumento, que es gravísimo, para empezar, quieren blanquear la cúpula, que es una obra de arte. Quieren destruir el significado del Valle de los Caídos, que es el perdón entre los españoles, la reconciliación y que sirva como ejemplo para no volver a una guerra fratricida, que es lo que busca este gobierno, volver a una guerra entre españoles. Yo más que creer que quiere volver a una guerra entre españoles, lo que creo es que quiere ganar la guerra que perdió. Pues eso solo hay una manera. Bueno, no hace falta llegar a las trincheras cuando tienes todo el poder del aparato del Estado y de los medios de comunicación, porque no solamente se trata del Valle de los Caídos, es decir, este gobierno está reescribiendo la historia en los museos, está reescribiendo la historia en los contenidos pedagógicos de los colegios, este gobierno y sus socios, es decir, porque esto viene de mucho tiempo atrás. A mí me sorprende, primero, según qué actitudes, no acabo de entender esa laxa defensa que está haciendo la jerarquía católica ahora mismo, y tampoco acabo de entender el por qué se lavan las manos otras autoridades civiles, como pueda ser la Comunidad de Madrid. Al final, mira... Bueno, recordaba yo en las noticias un tuit, la verdad es que es tremendo, famoso es tremendo, de Isabel Díaz Ayuso, donde en 2018
dice, haciéndose eco de unas palabras de Pablo Casado, que el único valle que le interesa es Silicon Valley, no el de los caídos. Dices, jolín. En ese tuit está todo el Partido Popular. Sí. Su votante, buena parte de sus votantes son católicos. Sí, creen que votando al Partido Popular votan una opción católica que respeta su fe, y el hecho es que no, que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, tiene la posibilidad de hacer bien de interés cultural el Valle de los Caídos. ¿Eso servirá o no servirá para hacerlo prevalecer y hacerlo inmune a las maniobras del gobierno? Pero hay que intentarlo. Y la respuesta de Isabel Díaz Ayuso ante esa opción es citar a Pablo Casado, a un señor del que ya casi no nos acordamos, diciendo que el valle que les interesa no es el de los caídos, sino el de Silicon Valley. Pero es una paletada absoluta propia del Partido Popular, no sé, de este arquetipo que en vez de hablar de los problemas reales de los españoles prefiere hablar de otras historias, y es un insulto no solo a los católicos, también a todos los españoles y en muy particular a los votantes del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Ayuso se le ha dicho por activa y por pasiva y se niega de manera categórica y de manera constante a intentar preservar el Valle de los Caídos. Eso sí, declaró bien de interés cultural la escolanía del Valle de los Caídos, es decir, el coro, que el coro puede cantar en el Valle de los Caídos o puede cantar en el estadio del Barça, ¿no? Bueno, no doy ideas porque Laporta es capaz de llevarlo para sacar pasta para... No, para eso allí ya tenemos la escolanía de Montserrat que ejerce perfectamente este trabajo. Mira, yo al final... cada vez que oigo noticias de este tipo que se pretenden, abstrayéndome de todo lo que implica el que sea un símbolo del catolicismo, etcétera, pero yo siempre recuerdo las escenas de los talibanes derribando los budas de Bamiyan. Es decir, la historia, para reescribirla tienes que aniquilar todo lo que hay presente de ella en estos momentos, y es en lo que está el gobierno. Me sorprende, insisto, la actitud de la Comunidad de Madrid, no acabo de entenderla. Ese tuit es la típica butad que se suelta cuando no quieres mojarte en un tema. Es decir, es como lo de, no sé, es absolutamente ridículo. Es que a mí el único valle que me interesa es de Silicon Valley. Ya, pues que tampoco lo has hecho, ¿sabes? Y al final, caramba, con todo la complejidad que tiene la pertenencia, a quién pertenece realmente, jurídicamente hablando, el Valle de los Caídos, al cual ya le cambiaron el nombre, cosa que también me hace mucha gracia, que pertenece a una fundación, no es de patrimonio nacional, no es de... A ver, y en esa fundación hay unos patronos en los que sí está patrimonio nacional, evidentemente, pero caramba, aquí yo veo que se intenta pasar un tupido velo acerca de las maniobras del gobierno de Pedro Sánchez y después ya dar las cosas por hechas y no tocarlas y no enmendallas. Mi sensación es esa, que no se quieren meter en fregados y que, bueno, mira, ¿sabes qué? Que total siempre le podremos echar la culpa a Pedro Sánchez porque el culpable es él. Hombre, uno es culpable por acción y muchas veces también los por omisión. Y creo que aquí va a haber que decir claramente que algunos son responsables por omisión. Bueno, vamos a ver qué demonios es lo que pasa, pero desde luego la postura del Arzobispado de Madrid, que yo estoy seguro de que actúa con pleno permiso del Vaticano, vamos, no me cabe ni la más mínima duda. Pues no creo que le haga mucho favor a la Iglesia Católica. Vamos, ya estoy viendo por las redes la campaña de tú me quitas la cruz del Valle de los Caídos, pues yo quito la cruz en la declaración de la renta, ¿no? Cosa que tampoco creo que le importe demasiado a la jerarquía de la Iglesia Católica Española, porque ya se las apañarán con el gobierno para que les dé una subvención por otro lado. Pues por dinero va a ser. A ver si se creen ustedes que Sánchez no tiene todo el dinero que quiere de nuestro bolsillo, claro. Bueno, no sé, vamos a ver qué es lo que pasa, pero ¿esto lo tiene que corroborar la Conferencia Episcopal o algo? ¿O puede pararlo la Conferencia Episcopal de alguna manera? Pues es como lo del Partido Popular, ¿no? Puede por lo menos intentarlo. Y entiendo que tendrá una llegada al Vaticano. Esto se ha hecho. A ver, yo soy católico y a mí esto me afecta, y el católico español me afecta doblemente y es doloroso y difícil. Pero esto se ha hecho en el Vaticano, lo ha hecho
el cardenal Parolin, que es el número 2, mientras el Papa estaba en el hospital ingresado. Y entiendo que consulta con los cardenales españoles, con los obispos españoles, cuando es un asunto que tiene que ver con España, con el corazón de la nación española. Y claro, pues por cómo no van a tener voz y cómo no van a poder influir en lo que se haga con el Valle de los Caídos. La cuestión es si quieren tener voz. Es como el Partido Popular. Que está difícil, que está decidido el Frente Popular de Pedro Sánchez a ganar una guerra que perdieron sus abuelos, y que yo creo que para ganar una guerra solo hay una manera, pero esto es un paso previo. Que están decididos a eso, que creen que eso les da votos y no van a parar. Sí. Que hacer algo merece la pena, yo creo que merece la pena, y que al menos hay que intentarlo. Lo que no puede ser es que estas patrañas, estas medidas, estas afrentas del Frente Popular en frente solo encuentren a parte de la sociedad civil, a parte de la Iglesia, a católicos, a fieles de base y a Vox, y poco más. Entonces, claro, si hay media España que no se defiende de la otra media, es muy complicado. Y que ni siquiera creo que sea media la que quiere derribar el Valle de los Caídos. No, yo creo que en el fondo lo más triste de todo esto es que es una cortina de humo como Pero es muy grave. Como la copa de un pino, sí, es muy grave, pero vamos, como si mañana sale Pedro Sánchez con un Kalashnikov disparando a viejecitos por la Gran Vía, que sería capaz de hacerlo como cortina de humo para que no se hable de su corrupción. Sería muy grave, pero seguiría siendo una cortina de humo. Yo creo que es indicativo de que el gobierno está bastante acorraladito. Utilizan su pulsión esa de efectivamente ganar las guerras con 80 años de retraso, pero es cortina de humo. Y nunca la van a ganar, ya la perdieron y siguen. Lo cual, el que sea cortina de humo no quiere decir que no nos quejemos, que no tratemos de parar el tema, pero vamos, que muy mal tiene que estar Sánchez para invocar otra vez el comodín de Franco. El francomodín. El francomodín es un ¿Le da perfecto... votos? No le da ningún voto. Yo creo que sí. Yo creo que al contrario, están consiguiendo... El otro día veía por ahí una queja de una profesora de Izquierda Unida que da clases en un colegio, no sé si era en Madrid o en dónde, que salía en El País entrevistada y que decía, es terrible porque los jóvenes cada vez admiran más a Franco y están más en contra de los temas de género. Pues lógico, o sea, viéndoos a vosotros. Claro, yo no tengo ninguna duda, Luis, de que de aquí a pocos años, a 5 como mucho, Franco va a ser casi un activo político y que hay millones de chavales jóvenes, varones sobre todo, que ven en Franco lo contrario de lo que hay aquí y que han crecido siendo acusados, señalados por ser hombres, varones. Es que eso es lo más absurdo del asunto, porque, vamos a ver, Franco pues fue una dictadura, y estos cretinos están consiguiendo que, por comparación, la juventud vea a Franco como un valor positivo enfrentado a un Sánchez al que desprecian profundamente. O sea, es que es de locos. Pero les es muy útil porque no tienen que gobernar sobre las cuestiones que de verdad afectan a la vida de los españoles. Basta con dividirlos para tener millones de votos. Aquí hay también otra cosa a tener en cuenta, es decir, lo normal en los adolescentes es que se rebelen contra las figuras de autoridad que representan profesores, padres, etcétera. Todos lo hemos hecho. Y claro, el tema es que se rebelan contra aquello que les están adoctrinando a base de bien desde según qué centros. Entonces, yo no creo que sea tanto una apuesta decidida y clara por parte de algunos de darle una vuelta de tuerca a lo que significó la dictadura, ni mucho menos, sino que es lo de, ¿así? Pues que no quieres que diga Franco, pues vas a comer Franco hasta en la sopa, claro, que es lo típico de los adolescentes. De hecho, en Cataluña pasa la revuelta de los adolescentes dentro de los institutos y de los colegios contra el adoctrinamiento separatista. Es un hecho, se rebelan, no quieren hablar en catalán en la hora del recreo, en el patio, como se le llama allí, no quieren para nada tener las conversaciones, los grupos en catalán. ¿Por qué? Porque es que se les impone, y frente a la imposición el adolescente siempre se rebela. Entonces, yo creo que algunos no son muy conscientes de lo que puede suponer eso y que lo utilizan. Una pregunta rápida. Sí. ¿En Cataluña está pasando eso también? ¿La juventud hay rebelión contra el nacionalismo? ¿Sí? Ah, bueno, pues sí. Hay esperanza todavía, entonces. Sí, hay esperanza.
la rebelión por parte de las generaciones más jóvenes contra el separatismo tuvo un punto de inflexión clarísimo con la pandemia, donde un montón de chavales muy jóvenes estaban confinados en su casa y la única manera que tenían de conectar con el exterior y con compañeros era a través del ordenador, de los móviles, etcétera. Eso no te lo puede controlar un gobierno separatista. La cantidad de oferta lúdica, cultural, de todo tipo, deportiva, lo que sea, que tú tienes en español dentro de las redes, ni de lejos puede por mucho que esté completamente engrasado de dinero público, el separatismo no puede competir con eso. Es imposible. Lo han intentado de todas las maneras, incluso han intentado hacer grupos de reggaetón en catalán para intentar captar a según quién. No lo consiguen. Entonces, tú le das a un adolescente unos profesores que le están dando la turra y la tabarra todo el día con el tema de que es que en casa tienes que hablar en catalán, con tus compañeros tienes que hablar en catalán, es que no sé qué, no sé cuánto. Le das un móvil y le das la oportunidad de hablar con chavales, no solamente de España, es que es de todo el mundo en español y va para allá como locos, como locos. Entonces ahí hubo un gran punto de inflexión y todo eso después se ha visto continuado, insisto, por una rebelión lógica entre los adolescentes y por un sentimiento de que a mí, ¿qué me vas a imponer turras? Que antes no existía. Hacemos una pausa publicitaria y cambiamos de tema. El toro te... No, hay dos temas que quiero tocar con nuestros tertulianos. Uno es ese aviso mafioso que ha recibido una jueza, la que investiga el crimen de los guardias civiles en Barbate, que le han pintado el coche, le han pinchado las ruedas, estando el coche aparcado delante de su casa. Vamos, un anuncio, entiendo yo, del narco en forma de aviso. Y el otro tema es el lío que en estos momentos tiene Sánchez. Ayer hubo polémica porque Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, pues dijo que hay compromiso del gobierno de Sánchez de antes del verano haber aumentado el gasto en defensa. Y Sánchez lo niega. ¿Quién creen ustedes que miente? Los dos. Los dos, seguro que los dos. Tampoco es una maravilla desde mi punto de vista, pero vamos, Pedro Sánchez es un trilero y que le dice a todo el mundo lo que quiere oír y que aquel que quiera ser engañado por sus dulces palabras se engaña, pues eso es un hecho. Otra cosa es que después la fuerza de las circunstancias le obliguen a tomar según qué decisiones que probablemente yo creo que va a estar culebreando por ahí para no tomarlas, pero que miente, vamos, no le dice la verdad ni al médico. Aquí, bueno, a saber, la verdad es que hay un afán repentino hay alguna gentuza europea que se ve que nos quiere traer la guerra por las buenas o por las malas. No consiguieron meter a Ucrania en la Unión Europea por la vía de urgencia, que hubiese sido meter la guerra en la Unión Europea también. Y quieren asustarnos porque, por lo mismo que el Valle de los Caídos, es más fácil hablar de estos temas para un político que de los temas que de la vivienda, de la inmigración, de la inseguridad, del empleo, que es lo que de verdad afecta a los ciudadanos de los países europeos. Y ahora nos dicen que tenemos que hacernos un búnker en casa, que tener un kit para sobrevivir 3 días, de repente, para que aceptemos de mejor gana, entiendo, el billón de euros que nos quieren quitar para un plan de rearme que solo consiste en gastar 1 billón de euros. No hay plan. No sabemos si unos quieren un ejército europeo, otros quieren ejércitos nacionales, otros quieren mandar tropas, otros no. O sea, el único plan es quitarnos 1 billón de euros, no sabemos para qué. Dicen que para rearme. De hecho, a Sánchez tampoco le gusta hablar de rearme. Igual le gustan sus palabras. No le gusta decir profanación en el Valle, ni rearme en Europa. Pero al final se reduce a eso. Se reduce a que hay un bipartidismo, una casta europea que lleva medio siglo, bueno, en Europa más, casi un siglo ya, gobernando y turnándose, y ven peligrar su negocio, y con tal de eso, pues más fácil hablar de estos temas, hablar de guerra, hablar de enfrentamientos, hablar de generar odio y miedo entre la población para tenerla controlada, para poder mantenerse en el poder y para poder seguir saqueándonos con más legitimidad, entre comillas, dentro de su marco impuesto. Yo voy a discrepar, es decir, yo no creo que estén queriendo traer la guerra ya ha venido.
No, la guerra está en Ucrania. La guerra, no. Bueno, sí, la guerra está en Aquí no. Ucrania y la guerra está en las fronteras de Polonia ahora mismo. Aquí la guerra que tenemos es los atentados no islámicos. se interrumpan, don Antonio. Pretender que es una cosa que no nos afecta, que solo es cosa de unos ucranianos en sus desolados campos, creo que es un error enorme. La realidad es que esa guerra que ya estaba aquí y que es una escalada en una guerra que viene librándose, quizás no con morteros, pero sí de otras formas desde hace muchísimos años por parte de Rusia, dentro y fuera de Europa, hasta ahora no nos veíamos del todo involucrados porque estábamos dependiendo del primo de Zumosol americano que nos sacaba las castañas del fuego. Desde el momento en que el primo de Zumosol ha dicho hasta que hemos llegado, pues ahora nos toca a nosotros. Entonces, lo que no puede ser es que, por un lado, hayamos estado diciendo que el hecho de que Estados Unidos decida que tenemos que pagarnos nosotros nuestra defensa y que eso iba a implicar que realmente tuviéramos conciencia de lo que somos y de lo que tenemos que hacer y nos pongamos en marcha para ello, y ahora digamos que eso no es apropiado, o una cosa o la otra. Es decir, yo soy completamente convencida de que no ahora. El tanto por ciento que destina España en defensa es ridículo, absolutamente ridículo. Y de hecho bajó entre 2022 y 2023. Claro, y se tenía que haber llevado a cabo desde hacía mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que sí que es cierto que es un tema que sociológicamente es muy fácil el sacar la demagogia a relucir. Es que o gasto social o armas, o cañones o mantequilla. Y eso no va así, porque muchas veces si no tienes los cañones tampoco vas a tener la mantequilla. Si no va así, si nos van a quitar más dinero. Si no van a quitarlo de ningún gasto social, es que ese no van a es el quitar tema. de nuestro bolsillo. El tema es que yo ahí te doy la razón. ¿Cuál es el plan? Ninguno. ¿Cuál es el plan? Quitarnos dinero. ¿Somos conscientes de que necesitamos tener nuestra propia defensa que nos garantice que si pasa cualquier cosa, oye, pues vamos a estar protegidos? ¿Sí o no? Desde mi punto de vista, sí. ¿Eso qué implica? Pues implica un aumento brutal en el gasto, no en defensa, en ofensa, que significa tener armas, tener tropas preparadas, tenerlas bien pagadas, tener... Todo eso se tiene que tener, sí o sí. Y aquí la gran pregunta es cómo lo vamos a llevar a cabo. Yo lo de la propuesta del ejército europeo de Pedro Sánchez, eso es una memez. O sea, no se lo cree ni él. Lo que pasa es que él lo que quiere es que Europa nos pague la fiesta como con los Next Generation, porque lo que no quiere es enfrentarse ni a sus socios ni a buena parte de su votante y decirle, oye, pues vamos a tener que recortar. Yo creo que, vamos a ver, España, pues, ¿cuál es su enemigo y cuáles son sus aliados? Sus aliados son la OTAN, está claro. ¿Cuál es su enemigo? Pues puede ser Rusia, puede ser China, puede ser Irán, puede ser Marruecos, puede ser quien sea. El caso es que lo que no podemos afirmar es que no tenemos ningún enemigo. Alguno tenemos. Exacto. Entonces, Exacto. tenemos que, independientemente de quién sea ese enemigo, pues tendremos que reforzar nuestro ejército y tener un ejército en condiciones. No podemos tener lo que tenemos de, en fin, que es de cancamacola, mientras está el rey Mohamed VI comprando satélites espía por 900 millones de euros y gastándose otros 1.000 millones de euros en armamento avanzado, aquí nosotros racaneando en el presupuesto militar. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, independientemente de Ucrania, independientemente de cualquier otra cosa, España tiene un presupuesto de defensa ridículo y lo tiene que aumentar. En este caso concreto, Trump ha tocado el pito y ha dicho que quiero eso ya. Y lo está haciendo toda Europa. Con lo cual le han metido presión a Sánchez. Ahora, ¿cómo demonios lo va a aprobar Sánchez? Si es que sus socios no quieren... Es que no solamente no quieren sus socios, sino que Sánchez es incapaz de aprobar unos presupuestos. Entonces, la cuadratura del círculo es que él va a seguir en lo que está, en la patada hacia adelante, en decirles a unos los que quiero ir y tal, y oye, como muy tarde en 2027 elecciones. Y a partir de ahí ya veremos. Y mientras tanto irá jugarreteando como buen trilero que es. Ahora, eso lo que hace es que primero se retrase todas las decisiones que se tenían que haber tomado ya hace mucho tiempo, se van a seguir retrasando, se van a enquistar una serie de situaciones muy complejas con unos socios que hasta ahora lo eran y ahora ya no puedes tener claro si lo son o no, y con otros posibles socios que te van a exigir. Y te van a exigir que no solamente metas dinero interno, sino que además metas presencia externa. Entonces,
tarde o temprano eso va a llegar y se va a tener que tomar la decisión. Que la tome Pedro Sánchez o el siguiente gobierno que salga de las nuevas elecciones, yo ahí sí que no lo sé, porque tal y como van las cosas... Lo que pasa es que ahí estamos suponiendo que desde fuera se le va a consentir seguir trilereando. No lo tengo yo tan claro, ¿eh? Bueno, no sé, aquí es que Veremos. hay dos asuntos. El primero es que Estados Unidos ha dicho, Donald Trump ha dicho que ya se acabó la defensa gratuita, que hemos subcontratado al primo de Zumosol. Estados Unidos estaba encantado también de que Alemania y Francia no tuviesen un ejército potente después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, tampoco es que ellos lo hayan hecho durante décadas como un sacrificio, les ha venido muy bien también. Pero ahora Trump, y lleva avisándolo desde su primer mandato... Bueno, una precisión. El hecho de que Estados Unidos diga que los países europeos se gasten ese 2% en defensa que se comprometieron en 2014 no quiere decir necesariamente que Francia y Alemania tengan un ejército potente. Es decir, otra alternativa sería que Francia y Alemania dijeran, oye, mira, tanques no quiero comprar, pero te pago el 2% de defensa y te haces cargo tú de la defensa. Sería sí, lo que ha dicho Trump es que pague. Trump lo que quiere es que pague. Que le eso es un hecho. Bueno, que pague, que Europa ponga dinero para Europa, la defensa común de la OTAN. Con buena lógica está diciendo, no. Bueno, o sea, vamos a ver. A ver, es que... O estás para que te defendamos o nosotros nos buscamos las lentejas por otra parte, que creo que es la postura razonable. Es decir, tú no puedes depender de forma en exclusiva de comprarle los tanques y comprarle la seguridad a un señor que hoy te dice que sí y mañana te dice que no. Yo creo que eso es ingenuo. No tenemos una industria militar capaz de competir con la americana, y para tener una industria militar capaz de hacer lo que la industria militar americana hace a fecha de hoy, necesitamos fácil 10 años. Es decir, ahora mismo el otro día Macron hacía unas declaraciones ridículas. Pues si dice Estados Unidos que vende sus aviones capados a sus aliados y que tiene siempre ahí una llavecita maestra, pues entonces que compren aviones Rafale franceses. Dices, vamos a ver, primero, que Estados Unidos vende sus aviones capados a sus aliados, o sea, los vende siempre con la llavecita para que si el aliado le toca las narices desactivarle los aviones. Vamos, eso lo sabemos todos desde tiempo inmemorial, o sea, y es natural y hasta cierto punto lógico. Lo de que compren los aviones Rafale, tío, Macron, tus aviones son de una generación anterior. Estados Unidos ya está preparando la 6ª generación. Los tuyos son de la 4ª. No me fastidies, es que es absurdo. O sea, pretender tener una defensa al margen de la de Estados Unidos simplemente es que no es viable. Claro que no. Yo creo que hay muchísimo de postureo en todo esto. Trump ha dicho, quiero que gastéis el 2% en defensa. ¿Cómo os apañáis? Y entonces ahora está toda Europa, pues así como parece que muy encocorada, diciendo, vamos a tener nuestra defensa al margen de Estados Unidos. Que no, están simplemente obedeciendo las órdenes que les ha dado Trump. Incrementa el gasto militar. Todo lo demás es postureo para venderlo a la opinión pública europea, como diciendo, oye, nos vamos a gastar el dinero en defensa que dice Trump, pero no os creáis que lo hacemos porque nos lo dice Trump, lo hacemos para enfrentarnos a Trump. Es ridículo. Bueno, Trump, es que a lo que iba aquí hay 2 puntos. Uno es ese, ¿no? Que hay que gastar más, pues si queremos más o menos mantener las alianzas con Estados Unidos y que la OTAN, que eso es otro debate, siga siendo lo que ha sido. Está bien. Pero luego hay otro punto. Yo creo que debe seguir siendo lo que ha sido. ¿Vale? O sea, creo Perfecto, que es una unión de estados democráticos que tienen un pacto común para defenderse frente a gente externa. Yo creo que eso es absolutamente necesario. Estupendo. Pero el otro tema es si para eso hace falta aterrorizar a la población europea diciéndole que hay una guerra. Que eso no es verdad. Y que la amenaza principal de España está en la frontera... Le hago una transaccional. Que me aterroricen con la posibilidad de una guerra podría llegar a admitir. Pues yo no. Que me aterroricen con la posibilidad de una guerra y me digan que la solución es que me compre un kit de supervivencia para 72 horas donde hay una baraja de cartas, digo, de verdad, por favor, que no me traten como un imbécil. Pero es que siempre es para O sea, en caso de una guerra nuclear, dices que un kit de supervivencia de 72 horas va a ser... ¿Qué están diciendo? O sea, nos tratan como a perfectos cretinos. Y a lo mejor es que lo somos. Es que durante mucho tiempo hemos votado en plan cretino. Vamos a ser ahí me ha dado. Claro, aquí hace 5 años hicieron un experimento que es aterrorizar a la población y a ver si se encerraba en casa voluntariamente. No solo se encerró voluntariamente, sino que salía a aplaudir a las 8 de la tarde el encierro. Sí, lo de los aplausos del balcón fue Bueno, pues fue ahora definitivo. es aterrorizar a la población. O sea, yo es que cada vez que lo pienso, lo de ser. los aplausos al balcón, estábamos aplaudiendo mientras Ábalos
se tiraba Las sus avalorias. churris. O sea, le estamos aplaudiendo los polvetes a Ábalos. Es que la cosa es tan Pues cutre ahora como eso. lo del kit no va a servir. Claro que servirá. Pero si la amenaza de España no es esa, la amenaza de España y de la mayoría de Europa es el terrorismo islamista. En España tiene amenazas en Canarias, en Ceuta, en Melilla, y para eso hay que tener un ejército potente. Sí. No para ir a la guerra con Marruecos yo directamente a lo mejor, yo pero creo que sí en para estos decir, momentos aquí estamos nosotros. Europa y Occidente en general tiene una serie de amenazas que son, por ponerlo de forma muy resumida, todos aquellos países externos que no son democracias y que por tanto en un determinado momento nos podrían atacar. Y eso incluye a Rusia, eso incluye a China, eso incluye a Irán, eso incluye a Marruecos, eso incluye a cualquiera. ¿A Bruselas? Bueno, esos habría que llevarlos a la cárcel, pero por otros motivos. Pero lo que son amenazas militares, pues evidentemente son todos los elementos externos a la OTAN que en un momento determinado nos pueden atacar. Incluso si alguien piensa que Putin, él personalmente, no tiene ningún interés en atacar a Europa, eso no es la cuestión. Es decir, Putin es un señor que ¿cuántos años tiene? 74, yo qué sé, muchos. Es decir, que se puede morir mañana perfectamente. ¿Quién sustituye a Putin? ¿Le sustituye un tío que se llame Puturrún y que podría querer invadir a Europa? Pues no lo sé. Es decir, ¿esa posibilidad existe? Pues por supuesto que existe. ¿Debemos precavernos frente a ella? Pues claro que debemos precavernos frente a ella y frente a China y frente a Irán y frente a Marruecos y frente a todo aquel que pueda ser una amenaza. Y yo creo que la OTAN en ese sentido, por supuesto que tiene su sentido, porque es una ayuda mutua. Yo defiendo al finlandés y el finlandés me defiende a mí. Ahora, yo pondría una condición. Quiero que defiendan a Ceuta y a Melilla, leches, porque si me atacan en Ceuta y Melilla no estoy defendido por los finlandeses. Claro, es que dejar fuera del paraguas OTAN a Ceuta y Melilla, bueno, pues en su momento quien lo negoció se cubrió de gloria, por no decir otra cosa. Pero la realidad es la que es. Evidentemente que Putin tiene una fecha de caducidad, pero si alguien cree que no está todo previsto con el sucesor y cómo van a continuar los mismos planes que se llevan, insisto, produciendo desde hace décadas de la misma forma, está fuera de la realidad. Pero eso tampoco es tan categórico, doña Ángeles. Fíjese usted lo que ha pasado en Rusia a lo largo de los últimos decenios. ¿Quién sustituyó a Gorbachev? Un señor que se llamaba Yeltsin, que cogió y, bueno, pues sentó las bases para que la Unión Soviética saltara por los aires. Es decir, que depende mucho de las personas. Y que colocó a Putin. Que colocó a Putin, pero ya hemos llegado... Y que no hizo nada para cargarse con todas las oligarquías que existían en la Unión Soviética y que son las herederas directas y que están manejando ahora mismo la Federación Rusia. Sí, pero fíjese que lo de Putin, hay una diferencia entre Rusia y China, y es que lo de Putin es un régimen mafioso, un régimen de oligarquías corruptas, ¿no? Las oligarquías corruptas pues no tienen ideología, es decir, no dicen pues me voy a expandir por el mundo y voy a machacar a todo aquel que no sea ruso. Las oligarquías corruptas a lo que van es a saquear. Entonces, con las oligarquías corruptas se puede negociar mucho más fácilmente que con un partido único, tipo el Partido Comunista Chino, donde sabemos que mañana muere Xi Jinping y le sustituye otro del Partido Comunista Chino, que como es una organización férrea, pues será igual otro peligro ideológico. Es decir, que sin que deje de existir el peligro ruso, porque evidentemente existe, a mí me parece mucho mayor el otro peligro, el peligro chino. Rusia yo puedo concebir que se muera Putin y que de repente le sustituya a otro que diga, oye, pues vamos a llevarnos bien con Occidente. Fíjate, yo no lo veo. China no. Pero lo que sí veo es que la manera de hacernos la guerra, vamos a llamarlo así, de los rusos y de los chinos es muy distinto. Los chinos se han dedicado a comprar, porque les sale más barato. Saben que es muchísimo más sencillo poner los fajos de billetes encima de la mesa a según quién y consiguen sus objetivos. Hombre, y lo estamos viendo aquí en España, Rusia no. Y Rusia también. O sea, vamos, ha comprado políticos europeos a cascoporro. Y China. Sí. Y China, o sea, ese es el gran problema. Lo que pasa es que además Rusia tiene una política de recuperación de todo ese Lebensraum que, según Putin, merecen tener, o bien por la vía de los hechos, o bien por la vía de tener repúblicas títeres, como es la Bielorrusia, mientras que China, en ese aspecto,
fronteras hacia nosotros, no va a suceder, pero sucede de otra manera. La posición de dominio china en los puertos españoles es de escándalo. De escándalo. Si los chinos nos dominan los puertos, apañados vamos. Claro, es que ese Claro, es el grave pero eso problema. se ha hecho a base de morteradas de dinero. Rusia no nos domina las redes logísticas. Rusia, pues, es un país enorme, con mucha gente, con potencia nuclear, pero Rusia es una risa económica comparado con China. Todo. Y el ejército ruso es una risa comparado con el ejército chino. O sea, no solo es infinitamente más pequeño, sino que además, pues, Putin no tiene las reservas de hombres que tiene China. O sea, tiene muchas, pero lo de China ya es la monda. Y China nos controla en estos momentos muchísimos minerales estratégicos, muchísimas rutas logísticas, y China, si mañana... Y lo vimos durante la pandemia, donde se cortó el comercio con China. ¿Y qué pasó? Un desabastecimiento en algunos tipos de cosas. Bueno, pues si dejamos que la cosa continúe así, China toca el silbatillo y nos deja en bragas en 3 minutos. Putin no puede hacer eso. Rusia, pues figúrese usted hasta qué punto es una potencia en decadencia, que 3 años no han conseguido doblegar a Ucrania. Del todo. Pero eso como lo ha hecho China. China lo ha hecho con nuestras reglas del juego. Con Xi Jinping va al Foro Económico Mundial, va a Davos y es recibido entre vítores por todos los gobernantes europeos. Europa hace 10 años, hace unos pocos años, era el 25% del comercio mundial, la Unión Europea. Ahora es el 15%. ¿Cómo ha conseguido eso? Hombre, a base de asfixiar a los trabajadores europeos, a los empresarios, a los agricultores, a los ganaderos, desde dentro. La Unión Europea es el primer cártel de la historia que está hecho para estropear la vida de los que forman parte de ese cártel, para autodinamitarse, y favorecer a los de fuera. Sí. Entre ellos, sobre todo, a China. China ha construido en África infraestructura cuando Europa la dejó, se fue. La dejó de la mano de Dios. China llegó antes que nadie a construir trenes, puentes, carreteras. Claro, China controla el paso del Mar Rojo, China controla el sur de África, el centro de África, parte del norte, el Sahel. Pero eso es porque Europa, con su regla de juego, lo ha promocionado. En Sudamérica, 3/4 la de lo deuda mismo. absoluta. Claro que sí. Y Europa y Occidente, ¿qué estaba haciendo? Jugar con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Fondo Monetario Internacional, no a favorecer la infraestructura y el bienestar de los ciudadanos de los países receptores de ayuda de esas instituciones, sino a obligar a los gobiernos de esos países a cambiar políticas dándoles dinero. No a hacer puentes, carreteras y escuelas, sino a poner aborto, eutanasia en esos países a cambio de recibir dinero sin que tengan que devolverlo. Claro, pues entonces China tiene un poder porque ha comprado la deuda de muchísimos países y ha construido infraestructura y comercia con casi todos los países del mundo, mientras Occidente se ha dedicado a imponer el aborto. Occidente se ha dedicado a una cosa curiosa, y es que el caso alemán a mí me tiene maravillado. Era el motor industrial europeo. La industria del automóvil alemana era la monda. Pues han destruido la industria del automóvil alemana. Es espectacular. Y ahora dicen que, bueno, que a lo mejor tiene sus ventajas y que pueden dedicar las fábricas de automóviles a fabricar tanques. Rheinmetall. Yo la última vez que pusieron a Rheinmetall a fabricar tanques, Alemania invadió Polonia, o sea que yo me echaría a temblar, pero es que es todo absurdo, o sea, no tiene ningún sentido lo que Europa se ha hecho a sí misma. No lo tiene, si en eso estamos de acuerdo, pero una vez ya hemos llegado a esa conclusión, que aquí se ha hablado eso desde hace mucho tiempo atrás, habíamos llegado a esa conclusión, ahora habrá que empezar a poner las bases para cambiar el tema. Sí, yo soy partidario de que Europa Pero se gaste el dinero en defensa que tiene que gastarse, claro que sí. Y en muchísimas otras cosas. Y también hay que empezar a poner pie en pared frente precisamente a esas posiciones de preveniencia de los chinos en según qué sectores. Sencillamente. Y hay que empezar a decir que los satélites no pueden estar controlados por aliados que no son fiables y que probablemente tendremos que tener nuestros propios satélites. ¿Cuántos satélites tiene España que provean a la industria de defensa? Pues habrá que hacer un planteamiento con eso también, y como con eso con muchísimas cosas. Es decir, vienen tiempos que yo creo que van a ser muy complicados, en los que va a haber que tomar decisiones, y evidentemente de lo que no quiero ir a hablar Pedro Sánchez y los suyos es de lo del colchón social y el gasto social, y eso va a tener que tocarse sí o sí, entre otras cosas porque aquí metemos en gasto social una cantidad de sinvergonzonerías brutal, y eso se tiene que acabar, y hay que decirlo, y tenemos que empezar a tener una política de fronteras
muy clara y muy contundente. Tenemos que empezar a tener una política de exigencia a los posibles aliados muy clara y muy contundente, y si no responden, pues hay que tomar decisiones, y serán decisiones difíciles. Pero yo creo que la época de la Pax Europea, en la que solamente se dedicaba Europa a recibir buenas morteradas de dinero para regular, creo que eso se ha acabado. Bueno, muy interesante el que ayer en el Parlamento francés se aprobara, a iniciativa del Frente Nacional francés, derogar todas las zonas de bajas emisiones en Europa. Estoy que no Ojalá quepo Europa. en mí de gozo. Pausa publicitaria y lo comentamos, como también alguna otra cosa. Por ejemplo, como hay tambores de guerra, pues en Dinamarca las mujeres van a tener que ir a la mili. Toma ya. Bueno, pues eso, en Dinamarca acaban de anunciar que ya con carácter inmediato, porque lo estaban comentando, las mujeres van a tener que ir a la mili, obligatoriamente. En Dinamarca la cosa está de la forma siguiente: tienen un ejército profesional, pero no siempre se consigue el número de voluntarios suficiente para cubrir todas las plazas que hay en ese ejército profesional. Entonces, cuando no se consigue el número de voluntarios, se complementa pues con reclutas forzosos. Todos los hombres daneses tienen que pasar sus exámenes médicos y están ahí en la lista, y se hace el sorteo y a dar barrigazos. Bueno, pues ahora van a tener que hacerlo también las mujeres. Hemos llegado a la igualdad, por fin, ¿no? Me parece perfecto, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, primero porque yo no estoy de acuerdo en la vuelta a la mili forzosa como tal. Como la concebíamos en su momento, era una cosa absolutamente obsoleta y que no sirve para nada. Tienes que tener un ejército profesional, pero tienes que tener a la población preparada para cualquier situación que pueda implicar que tengan que hacer cosas que no son agradables. Por ejemplo, un intento de secesión en Cataluña. Por ejemplo. O una invasión en Ceuta. O un intento de toma en Canarias. Y lo que está claro es que uno tiene que saber defenderse. Estoy absolutamente de entramos acuerdo. todos, entramos los hombres y entramos las mujeres. O sea, además, si queremos igualdad a tope. Lo que pasa es que es cierto que el concepto de el reclutamiento forzoso, hombre, aquí porque tenemos un infausto recuerdo de una mili que era absolutamente insisto, patética, precaria, obsoleta, fuera de lugar, y que no satisfacía ninguno de los intereses para los que se tenía que satisfacer. Pero puede haber modelos en los que sí se haga. Y yo soy partidaria de que se empiecen a debatir, a proponer y a la larga a implementar esos modelos. Y esos modelos pasan porque una persona de una edad determinada, primero de forma voluntaria y en según qué épocas, vaya a hacer unas instrucciones que no tienen por qué durar mucho tiempo, pero que sean capaces de darle la instrucción básica para poder defenderse y seguir unas pautas en caso de conflicto. Y eso se puede hacer, insisto, de muchísimas maneras, sin que te suponga ni una ruptura con los estudios, ni una ruptura con el modelo profesional, y que además, desde mi punto de vista, debería de otorgarte una serie de privilegios administrativos. Lo que pasa es que es un debate que nadie quiere abrir. Nadie. O sea, los países que tienen frontera con Rusia, precisamente, son los que tienen ese tipo de reclutamientos. Los que estamos muy lejos, como nosotros, y que además, insisto, tenemos unos recuerdos de las historias de la mili y de la mili, pues es un tema que aquí preguntas y, hombre... Lo que pasa que es que eso, pues de nuevo, entra el postureo. Es decir, una cosa es que uno diga, no, las necesidades del mundo exigen que estén preparados los españoles para la guerra y para ser movilizados rápidamente en caso necesario. Si eso es así, entonces eso implica que deberíamos volver a la mili obligatoria para tener preparados a todos los españoles, pero lo del sistema danés me parece una risa y un postureo. Dices, tengo un ejército profesional y solo cojo y complemento el límite del ejército con reclutas cuando no tengo suficientes voluntarios. Entonces eso quiere decir que sacas a unos cuantos reclutas, entonces esos a lo mejor aprenden a dar barrigazos y pegar tiros, pero el resto de la población no, con lo cual no... El sistema danés es ese, y es en el que yo no estoy de acuerdo. Es decir, tú tienes que tener un ejército profesional.
No, hoy en día pensar que un soldado puede salir de un reclutamiento, bueno, lo estamos viendo en Ucrania, sí, pero pasa lo que pasa. Es decir, tú necesitas tener un ejército profesional que son los que al final llevarán a cabo las operaciones. Pero luego tienes que tener a la población formada en defensa. Incluso no solamente para el caso de que haya un conflicto armado, sino también para cuando haya una serie de catástrofes. Porque es que aquí nos llevamos todas las manos a la cabeza. Yo soy la primera que me he reído de lo de la mochila y del kit de supervivencia, porque es una ridiculez como está planteado. Pero caramba, que a estas alturas no seamos conscientes de que puede haber cualquier catástrofe que te afecte en tu barrio y que tienes que tener una serie de cosas a mano para no quedarte completamente empantanado, lo hemos visto en la Dana. Hemos visto en la Dana. Y allí probablemente si hubieran habido una serie de indicaciones muy claras acerca de lo que se tiene que hacer y lo que no, cuando puede venirte una avenida de estas, pues hombre, a lo mejor se hubieran salvado vidas. Y la población tiene que estar preparada para eso y tiene que saber qué es lo que tiene que hacer con sus ancianos en momentos de Ya, pero conflicto. ¿a dónde llevamos? Me interesa ese razonamiento. ¿A dónde lo llevamos? ¿Deberíamos hacer como en Suiza, donde todos los años cada hombre suizo dedica 15 días a entrenamiento militar y todos tienen preparado su rifle en casa para caso necesario? Es decir, ¿armamos a la población o eso no? Aquí no armaría a la población, por un sencillo motivo. O sea, les enseñamos el entrenamiento militar, pero no les demos el... No se la deje usted en casa, téngala donde tiene que estar y en caso de conflicto se le proporciona. Pero en casa no. En casa no, que todos sabemos cómo somos. Pero tú tienes que tener a la población preparada y formada. Es decir, y además tienen que ser los municipios. Los municipios tienen unas herramientas que se llaman los DUPROCIM, que son una serie de documentos de protección civil y tal, que los conocen cuatro y el cabo, pero donde ahí queda claro que en caso de X catástrofe, que están todas contempladas, pues la población la tienes que llevar a estos alojamientos, a estos hoteles, no puedes ir por tal carretera, tienes una serie de personas o empresas que tienen una serie de material que puede ser utilizado para abrir vías, para tal. Eso los ayuntamientos tienen que trasladarlo a toda la población y tienen que decirle claramente, en caso de que pase X cosa, usted no puede tomar esta carretera porque se va a colapsar, tome este camino, tome este otro. Si fallan las comunicaciones, tenga usted una radio, porque los móviles fallarán. Y no porque haya una catástrofe nuclear, sino porque simplemente, oye, en mi provincia cayó una nevada. Ya, lo que pasa que lo que mucha gente sospecha, y yo comparto esas sospechas, es que estamos en un mundo donde nos vienen diciendo que el multiculturalismo, todo happy flower, todos son maravillosos, incluso los que cometen genocidios en China, les aplaudimos cuando llegan a Davos, y de repente, oye, ¡pum!, dicen, ajá, el mundo es horrible. Hay que armarse, hay que servicio militar obligatorio, tal. Y todo esto pasa después de una pandemia donde ensayaron toda una serie de procedimientos de control social, azuzando el miedo de la gente. Es decir, ¿por qué ahora hace falta el servicio militar obligatorio y hace 4 años no? Es que no hace falta ahora. Hacía falta muchísimo antes. ¿Y por qué lo proponen ahora? Los partidos políticos, todos sabemos cómo funcionan sus agendas. Y yo que he sido de las más críticas con las medidas que se tomaron, porque además a mi ciudad y a mi provincia nos destrozaron vivos con las medidas de la pandemia, que eran absolutamente acientíficas, insisto en lo mismo. Lo que no puede ser es que te caiga una tromba de agua y la gente no sepa ni dónde ir ni dónde acudir. Sí, yo estoy de acuerdo, pero claro, la gente de a pie, los que... pues, en fin, simplemente se limitan a vivir su vida, ven que una serie de políticos que les han vendido durante mucho tiempo que no, que el servicio militar obligatorio es una castaña y que lo que hay que tener es un ejército profesional y tecnificado. De repente ven cómo en la pandemia se les aplican una serie de técnicas de control social. Y ahora, de repente, desaparece la pandemia y entonces les entra el furor militar a estos mismos políticos que antes renegaban del servicio obligatorio y ahora entonces parece que esa Rusia con la que se reunían hasta anteayer y le daban palmadas a Putin es el mayor peligro de la humanidad y entonces tenemos que volver al servicio militar obligatorio. Usted comprende que mucha gente piense que en realidad todo esto es una filfa,
todo esto es una escenificación y todo esto es un querer utilizar otro miedo, ahora que ha desaparecido el de la pandemia, para aumentar las herramientas de control social, ¿no? Lo que tiene que tener en cuenta ¿Entiende usted que alguien sospeche el eso? ciudadano medio es que el político es un animal oportunista y que está allí donde ve que puede sacar mayor tajada de lo que sea. A mí no me cabe la menor duda de que, como ha pasado con los fondos Next Generation, a través de la pandemia, esto se va a convertir en un ejercicio de saqueo bastante interesante. No me cabe la menor duda de que vamos a empezar a ver cómo habrá ayuntamientos que ofrecerán por una módica cantidad el colocar en centros cívicos, etcétera, los kits de supervivencia que habrán sido comprados a ciertas empresas que los pondrán en una maletita muy mona y muy vistosa. Ya, a mí eso no me cabe la más mínima duda. E insisto, el problema es que el ciudadano medio ha votado como ha votado y no ha pensado en ningún momento las consecuencias al final de su voto, y lo llevamos viendo durante mucho tiempo. O sea, Pedro Sánchez no sale de la nada. Los separatistas catalanes no salen de la nada. Todo esto lleva muchos años en ebullición y ha sido en buena parte, por una dejadez del votante racional que se ha dejado llevar primero por la visceralidad, cosa que es normal en unas elecciones, y después por una desidia a la hora de ver que sus actos tienen consecuencias. Cada voto tiene una consecuencia. Y eso lo llevamos viendo desde hace muchísimos años. La desidia de las autoridades públicas y de los votantes que han puesto a esas autoridades públicas lo hemos vivido en Cataluña, se ha vivido en el País Vasco durante muchísimos años. Y todo eso trae consecuencias. Estamos hablando ahora de las amenazas. Pero no me ha respondido usted. Mi pregunta muy concreta es, ¿usted se cree que de verdad que los políticos que están ahora hablando de tambores de guerra y la amenaza rusa lo hacen porque que de repente se han dado cuenta, después de haberle dado todas las palmadas a Putin y haberle comprado todos los hidrocarburos del mundo en los últimos 3 años, de repente se han dado cuenta de que Putin es muy malo? ¿O en realidad están utilizando el tema como excusa porque lo que necesitan es algo con lo que seguir imbuyendo el estado de miedo en la población para, no para robar, que también, sino fundamentalmente para imponer medidas cada vez más autocráticas? ¿Usted qué cree? Pues entonces tendremos que tener mucho cuidado y aceptar la parte de cierto que haya en los temas, es decir, por supuesto que Europa tiene amenazas externas, incluida Rusia, claro que sí, por supuesto que Europa tiene que gastarse dinero, pero vamos, que estos políticos les importa un bledo Europa y de hecho son también una amenaza para Europa, yo creo que es la principal. De hecho, si queremos dar una vuelta, si queremos que el ejército sea un ejército y no una ONG que va allí solo donde hay catástrofes y que los países se defiendan, tendremos que darle una vuelta al paradigma en el que vivimos, que está basado, por un lado, en que las naciones no se defienden de sus amenazas ni externas ni externas. En Occidente las naciones no se defienden. No Desde luego España no. España es o sea, el paradigma. No logramos ni que el Estado exista en Cataluña como para defender las fronteras. España es el paradigma y los militares están para cuando hay catástrofes, básicamente. Eso sería un cambio de paradigma. Otro sería, en el que está basado también todo esto, que es esquilmar, expoliar a la gente que trabaja para darle ese dinero a castas políticas, empresariales y mediáticas que viven a nuestra costa. Eso también hay que cambiarlo. Pero es que si queremos cambiar el paradigma, no podemos ponerlo en manos de los mismos que llevan medio siglo robándonos a manos llenas. No es creíble, como dice usted. Lo de la mili, pues podría ser una opción, la vuelta de la mili, pero bueno, la mili de nuestro sistema es el Erasmus. ¿La mili qué es? ¿No? Aparte de un servicio que se le da al Estado y que el Estado, una formación que da el Estado a sus ciudadanos, obligatoria, es una transmisión de valores. La transmisión de valores de nuestro tiempo es el Erasmus, que es irte a pasarte vacaciones a costa del erario público, de los trabajadores de la Unión Europea, a una ciudad muy bonita, a una universidad, a probar fácil y a hacer lo que te dé la gana. Y esos son los valores que transmite la Unión Europea a sus jóvenes ciudadanos. Pues claro, estamos en eso. Y es muy complicado que pretendamos cambiar el paradigma poniéndolo, eso, que von der Leyen de repente, que promueve, es la cara visible del mayor enemigo de Europa, que promueve el Erasmus, ahora de repente vamos a promover valores nacionales, valores
de esfuerzo, de jerarquía, de respeto. Hombre, yo creo que deberíamos, ¿no? Pero ¿eso va a hacerlo la Unión Europea? ¿Esta pues, Unión Europea? Esta Unión Es Europea que, quizá no. A ver, Es imposible. partamos de una base. Es decir, es que hablamos de la Unión Europea y hablamos de nuestros gobiernos como si fueran algo completamente ajeno a nosotros. Somos nosotros quienes les hemos puesto allí. Tengo mis dudas. Nosotros Hombre, votamos a los que nos ponen. Oiga, aquí, de momento, seguimos estando en un sistema democrático en el que usted vota cada 4 años y coloca gobiernos. Y esos gobiernos después escogen a sus representantes y lo que se tiene que hacer en política internacional y en política ¿Está nacional. usted diciendo que Sánchez nos representa? A mí no, lo siento. Lo siento, no. pero sí. No se debe a O sea, nosotros. lo siento, pero no sí. se debe a nosotros. Lo siento. Es nuestro presidente del gobierno. Pero con no se gran debe a dolor de mi nosotros. corazón. Que no se deba es otra cosa. Bueno, pero lo hemos puesto allí. es recíproco. Es decir, hemos sido los españoles los que hemos puesto allí al señor Sánchez. Sí, por Ya desgracia. Yo lo está. sé. O sea, bueno, pues entonces ¿quién lo ha puesto? Sí, Abajo lo ha un votado la marciano. gente. Pero, Lo ha pero, votado. pero es más allá que eso, Han es un votado sistema eso y sociopolítico. sí, pero ese sistema basado sociopolítico en otras cosas. se Da igual, cambia. pero Es si da igual que decir, sea Sánchez, que es de izquierdas, que sea Macron, que es de lo que sea Trudeau, que es de lo que sea Conte en Italia, que sea Barakdan en Irlanda. Son todos intercambiables. entonces, Son ¿qué exactamente hacemos? lo ¿No mismo. votamos? No, sí, habrá Yo que no estoy votar a lo diciendo- Pues ya contrario. está, pues habrá que votar a quien pueda cambiar eso según un programa Sí. que la gente previamente se haya leído, que no se los lee. Sí, da igual que se los y lea. sea Sánchez no lleva claro. las cosas en el programa y las hace. Bueno, pero es que hay una parte de la población La guerra no española está en el que programa. no ha votado a Sánchez. Claro. Y tenemos que convencer a parte de la población española que ha votado a Sánchez por X motivos de que no es una buena opción. Pero que es un Y se la problema de que convencer. va más allá ya del voto y va más allá del día que vamos a votar, va más allá. Es un sistema fracasado, el sistema sociopolítico de Occidente, que se ha demostrado fracasado, que está basado en... Y de hecho la desesperación de encerrarnos en casa, de saquearnos por ahí, de domarnos como población a base de eso, y ahora con una guerra, bien. repentinamente, El diagnóstico es una está muestra hecho. de desesperación por parte de la ¿El casta tratamiento? que se beneficia. El diagnóstico está hecho. Bueno, Vale, podremos estar más de acuerdo en algunas cosas o en otras, pero estamos de acuerdo en que el sistema tiene rotos en muchísimas costuras. Es ¿Qué inviable. hacemos? ¿Despotricar en la radio y ya está? Bueno, ¿O yo hacemos a eso algo vengo, más? claro. Yo vengo a despotricar, No. pero aparte sí. Joder, yo creo que Usted lo que viene se a debe despotricar hacer de es su proponer. libro. Sí, claro, lo sé. Yo creo que además del despotrique está la propuesta. Claro, pero ahora Y estamos que en la radio, evidentemente despotriquemos. hay Así. que ir a exigirles a aquellos que van a ser nuestros representantes que sus propuestas sean claras. Yo les exijo Yo no le puedo a los exigir a partidos... Sánchez lo que no es. Pero ni a von der Leyen, quien ni usted ni a vota. Bruselas. Usted vota a Vox, pues exíjale a Vox que haga un programa muy claro de cuál va a ser su política de defensa hace, de en hecho, España. Yo quiero Vox saber canaliza cuál es el una presupuesto, reacción. quiero saber cuáles van a ser las dotaciones, quiero saber si va a invertir más en drones o en aviones. Yo quiero que me lo pongan todo por escrito. Es lo que yo le exijo a mi No, representante. yo a porque Vox lo que partir de ahí lo que yo le pido es voto que le o no exija voto. eso a quien gobierna, y es lo que hace. No, pero- a mí, pero a ver. que me diga von der Leyen, ¿para qué Pero a quiere ver. 1 billón de euros? ¿Para qué lo quiere? Pero a ver, en eso ya estamos. Es decir, nos guste o no nos guste, tenemos... Estamos llegando, ¿se dan ustedes cuenta a lo que Vance planteaba en la conferencia de Múnich? Vance decía, ¿tienen ustedes claro, parece, de quién quieren defenderse, pero ¿tienen ustedes claro para qué quieren defenderse? ¿Y Es cómo decir, lo que, van a hacer? que previo a todo eso es exactamente... ¿Qué queremos Es que ese ser es en el Europa? debate. ¿Queremos El defender la debate libertad? es- ¿Queremos defender la democracia? ¿Me Si vas a queremos subir defender... un 2,5 el presupuesto de defensa o un 3 o un 5? Muy bien. Quiero saber qué partidas vas a disminuir para aumentar esa. Quiero saberlas. Ninguna. La partida de mi bolsillo es la que va a disminuir para... La deuda, pues Y a más partir deuda, de ahí la de usted mis vótele nietos. o no le vote. O sea, Pero yo eso, quiero que eso mi va de partido suyo, me eso lo por, diga. eso por supuesto. Claro. Pero se ha demostrado durante 50 años que el voto turnista que hemos tenido no ha servido para nada. Muy bien, pues habrá Ha que servido cambiarlo, ¿no? Claro, pero va un cambio de paradigma, no solo va por un cambio de gobiernos y de gobernantes, es un cambio de paradigma. Es inviable. Y de hecho, la reivindicación de Franco que hacen los chicos de 20 años no es solo porque Pedro Sánchez vaya contra el franquismo, va porque ellos ven que sus abuelos con un trabajo sin estudios tenía 2 casas, 6 hijos, Bueno, 2 coches. eso es una falacia. ¿Cómo que es monumental. falacia? O sea, aquí resulta que los abuelos sin estudios tenían 2 Sí, casas, 6 algunos hijos. sí. Algunos. Sí. O sea, no cojamos el rábano por ¿Cuántos las hojas, españoles menores ni- de 40 años tienen vivienda? Ni empecemos a rosificar una dictadura. No, es una época de la Ya, historia, que en es España decir, era una dictadura y en Francia no, en el Reino Unido no. desarrollismo provocado... No, que no es por España, es una época de la historia en la que la población, si estudiaba,
Si estudiaba, si trabajaba, tenía un rédito. Ahora Vamos. mismo no. En cualquier situación de la historia. Ángeles, que llevas un segundo. Es un momento de la historia en el que tener un trabajo, estudiar, tener un trabajo o sin estudiar, esforzarte, tenía un rédito en cuanto a bienestar. Aunque te endeudases con el banco, la vivienda la pagabas en pocos años, podías tener una vivienda, podías tener una familia. Era factible. No estabas asfixiado de impuestos y no estabas con el poder público y privado a veces metido en tu vida hasta en la cama. Eso no ocurría, eso ha cambiado. Y eso no era España, era todo Occidente. En España era Franco y aquí pues el español no va a reivindicar a De Gaulle, reivindica a Franco, que es lo que vivían sus abuelos, el chico es lo que ve. Entonces, con eso es natural que exista ese agravio, esa comparación. Y eso ocurría. Y ahora, la zona de bajas emisiones es un ejemplo perfecto de por dónde van los tiros. ¿Qué consigue la zona de bajas emisiones? Imposibilitar al currante que vive fuera de Madrid, por ejemplo, entrar en Madrid con su furgoneta de hace 20 años. Tú no puedes. Tú tienes, igual que subir los salarios mínimos, tú no puedes tener una pequeña empresa porque no puedes pagar los salarios mínimos. ¿Quién puede pagarlos? El Estado y las grandes empresas. ¿Qué significa trabajar para el Estado por una gran empresa? Que tú no eres, entre comillas, dueño de tu porvenir. Que tú, por trabajar más, no tienes una mejor vida. Que tú, por trabajar más, trabajar 15 horas al día, no puedes tener una familia más grande o una vivienda en la que fundar una familia. A eso estamos. Y es falso si se dice que lo de antes, que es rosificar o que eso no ocurre. Eso ocurre. La gente menor de 40 años en España lo tiene negro para comprarse una vivienda. Negro. Y para tener una familia. Y eso no es porque ahora esté Sánchez y estuviese Franco. Es un sistema que se da en todo Occidente y funciona así. No es casual, es buscado y pasa. Dicho eso, vamos a ver. Los periodos de desarrollismo después de las guerras son una constante a lo largo de la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se encuentra en una situación en la que tiene que haber una reconstrucción, hay una energía barata, hay un boom de natalidad, hay un boom de empleo, por lógica. ¿Y por qué ahora no? Pues porque, entre otras cosas, nuestros gobernantes se han dedicado a otras cositas, que es lo que estábamos hablando ahora. Hace falta guerra para que haya desarrollo. Evidentemente, claro. Pero hacen falta una serie de condiciones. La energía tiene que ser barata. Hombre, si destruye las nucleares, es queriendo. Claro, pero eso se puede cambiar. A mí lo que no me vale es el estar en unos micrófonos llorando todo el día de lo bien que se vivía con yo solo Franco una y vez a la semana. Ahora. Es decir, no va por usted, no es un ataque a domine, ¿eh? No va por el genérico. Es decir, la gran responsabilidad de todo lo que sucede en última instancia siempre es del votante que coloca un voto en la urna. Y el que no exige a sus representantes públicos el que hagan una rendición de cuentas. Y aquí no se hace. No se hace aquí, se hace en menor medida en otros países, en algunos sí que se hace con mayor o menor medida, pero aquí nunca hay rendición de cuentas. Ese término, rendición de cuentas, que acaba de utilizar doña Ángeles, es precioso. Es una expresión española magnífica, rendir cuentas, rendición de cuentas. Lo digo por los que utilizan lo del accountability en inglés. No tenemos términos españoles maravillosos. Y conste que lo digo sabiendo que yo soy el primer pecador que a veces usa términos ingleses perfectamente innecesarios, ¿no? Pero si lo estamos viendo spoiler. Ahora. Es decir, tenemos a los, como usted muy bien decía, mientras nos tenían encerrados, teníamos una serie de personajes satisfaciendo sus más bajos instintos y llenándose los bolsillos. No ha habido la más mínima rendición de cuentas por parte de la ciudadanía española hacia esos gobernantes. No lo ha habido. Nos guste o no, eso es así. Y el problema es que yo tengo la sensación de que muchos de los votantes que sí que querrían hacer un castigo en las urnas a esta gente, mira a ver quién le puede ofrecer algo distinto y no encuentra a nadie que se lo esté dando. No lo encuentra. El índice de abstención es brutal. Brutal. Estábamos hablando antes a micrófono cerrado de cómo estaban las cosas en Cataluña, porque las cosas en Cataluña no se van a mover. Hay un trasvase de votos de Junts, Alianza Catalana y lo demás todo sigue igual. Y la abstención es descomunal. ¿Por qué? Porque ninguno de los partidos que ahora mismo están representados en el Parlamento de Cataluña, fuera de él, están ofreciendo soluciones. Bueno, es todo más de lo mismo. Alguno está silenciado. Es todo más de lo mismo.
Si uno lee casi cualquier periódico y sobre todo los medios de lo llamado derecha sociológica y todo lo que reciben, pues por ejemplo de Vox, es que es extrema derecha, es que no son putinistas, todo, mentiras, pues es normal que el votante, que bastante tiene con trabajar de sol a sol, no, cuando llega a casa no se ponga a investigar si lo que le cuentan los periódicos es verdad o mentira. Pero yo ahí voy a discrepar en un sentido, es decir, yo en su momento también venía en una formación política que era acallada y silenciada sistemáticamente. Pero hay formas de llegar al votante que no son los medios de comunicación tradicionales. El problema es que eso implica un esfuerzo por parte de aquellos que tienen que llevarlo a cabo y el político, y lo digo con dolor de corazón por naturaleza, es bastante vago, no lo hace. No, en el caso de Vox, decir, precisamente ante el silenciamiento, claro, lo que ha hecho, es lanzar medios de comunicación alternativos. Y hay que estar en las calles, no todo el mundo tiene esto o está dispuesto a esto. Tienes que estar en las calles, tienes que estar explicando, tienes que ir a los barrios, tienes que ir... Y eso se tiene que hacer en todos los municipios. Y es un trabajo ingente, donde necesitas mucha gente que lo haga por amor al arte, porque eso te cuesta dinero. Y, por ejemplo, el gran error que cometió Ciudadanos en su momento fue minusvalorar eso, que no lo cuidó y en muchos casos hasta lo despreció. Si no lo hubiera hecho, probablemente la debacle de Ciudadanos no hubiera existido. Se habría pegado un tortazo por malas decisiones, pero no estarían como ahora, que son unos zombies, que están muertos, van andando si no son conscientes de ello. Y eso no se está haciendo en todos los sitios. Es verdad que Vox y en parte el Partido Popular hacen acciones de este tipo, pero lo hacen en unos sitios muy determinados. No están en los pequeños municipios. Los pequeños municipios son al final los que te dan todo. Tiene 10 años Vox, es muy difícil llegar a... Sobre todo porque la estigmatización existe. Yo que conozco ¿Me lo dirá bien, usted a mí? No se lo digo usted, lo digo como que aquí hay más gente escuchándonos. Es difícil, conozco bien Vox Cataluña y hay que ser un auténtico valiente, igual que Ciudadanos en su día, para en ciertos lugares de Cataluña dar la cara por Vox. O por Ciudadanos en su día. Naturalmente. Claro, es heroico, sí, yo se lo reconozco, pero hay que estar. Son 10, claro, pero es difícil y igual que se puede exigir cosas a alguien a quien le pagamos el sueldo como Pedro Sánchez, pues yo a un ciudadano no le puedo exigir que dé la cara para que se la partan. No, yo a un ciudadano no se lo pido, pero si hay alguien que se implica en un partido político, hombre, eso lo siento, pero viene. No, pero es normal que cueste ir sumando valientes porque cuesta, porque es jugársela. ¿Me lo explica? Y poco a poco. Pero si yo que no es contigo, Ángeles. ¿Cómo funciona eso? El problema es que si no se hace eso por parte de los partidos políticos, que está muy bien que tengan medios de comunicación alternativos, pero si no se está con la presencia en las calles, al final pasa lo que pasó en el País Vasco, que hay una diáspora brutal de gente y ya no quedan votantes para votar a esas opciones. Pero yo creo que en Cataluña y en el resto de España no hay día que no esté Vox con mesas informativas en todas partes. Son conscientes de lo que usted dice, que tiene usted toda la razón, pero lo hacen. Es decir, aquí hay partidos que sí que están plantando cara a las cosas y tratando de trabajar, y yo creo que trabajan muy bien, y ahí está el resultado en las encuestas, donde a pesar de que tienen al 99% de medios en contra, pues ahí siguen resistiendo como unos campeones. El voto joven, porque que no ve la tele. Claro. El voto joven, que se informa a través de redes sociales y que está harto y reacciona contra un sistema fracasado, opta por estas opciones. Vox canaliza en España una reacción social que en Occidente empieza a gobernar muchos sitios. ¿Será por eso que Podemos ya ha dejado de patrocinar lo de que voten los mayores de 16 años? Pues con que le vote a alguien a Podemos ya les vale. Bueno, doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted? Pues muy bien, muy bien, por decir algo, la verdad. He tenido momentos mejores en mi vida, pero lo cierto es que con este hilillo de voz les traigo los resultados de la libre encuesta de esta mañana. La pregunta era: ¿qué le parece que el Arzobispado de Madrid haya negociado con el gobierno la entrega del Valle de los Caídos? Les voy a decir que tengo una opción del 94% de los apoyos. Estamos llegando a soluciones a la búlgara. Esto sí. me incomoda. Bueno, las Tengo opciones que plantear eran... preguntas más difíciles. Parece un congreso del PP esto. Sí, las opciones eran muy bien, bien, mal o muy mal. El 94% de los encuestados le ha parecido muy mal. O sea que tenemos un claro vencedor. Hay un 4% que le parece simplemente mal, y luego hay un empate técnico al 1% entre los que dicen que está muy bien y los que apuestan por el simplemente bien. En publicaciones de YouTube me encuentro con un comentario de Carol RR2090
que dice: el arzobispo no es nadie para entregar nada en nombre de los españoles. Ya estamos hartos de todos los que se erigen como si el pueblo español fuéramos estúpidos. En Twitter, Carlos López dice que una iglesia sometida a los globalistas es una iglesia sin sentido. Es triste, pero es así. Alguien que se hace llamar Namasi MPYA dice que es lo más asqueroso que ha podido hacer. Traidores a sus fieles, a los que les salvaron hace muchas décadas, traidores a la reconciliación y, lo que es peor, traidores a la cruz, ¿no? Que esto, siendo la Archidiócesis de Madrid y siendo la Iglesia, pues es algo realmente llamativo. José Vicente, también en Twitter, que se hace llamar allí Jack Sparry, dice: luego vendrá la Conferencia Episcopal y la Archidiócesis de Madrid pidiendo que marquemos la casilla de la declaración de la renta. Pues va a ser que no, traidores. Y además, Isabel Díaz Ayuso sigue sin declararlo bien turístico. Eso sí, una vieja fábrica de cervezas sí merece ser declarada BIC, ¿no? Ese bien turístico, bien cultural. Pero el Valle de los Caídos no. Pone así, de esta manera, de manifiesto, pues esa hipocresía en algunas ocasiones de quienes no declaran ese bien de interés turístico. Y termino con un comentario de Juglar en Twitter que dice: muy mal es poco, estos se están cargando a la Iglesia y pronto seremos perseguidos por esa chusma. Lo interesante es que es la propia Iglesia la que se autorreprime. Bueno, en fin, hay cosas que en el castigo llevan la penitencia, creo yo. A ver si hace alguna conferencia episcopal, y si no, pues oiga, ellos sabrán, y la gente tomará nota. Sobre todo tomará nota y repercusión en esa X, ¿no?, de la declaración de la renta. Hay muchísimas personas que han hecho alusión precisamente a eso, a la financiación por parte de cada persona, ¿no?, que marca esa X a la hora de decidir a dónde van sus impuestos, y que en algún momento determinado, pues en vista de estas... Yo, por lo que lo lamento, es por la Iglesia, entendida en el sentido católico. La Iglesia no es su jerarquía, no es el Papa. La Iglesia es la comunión, el conjunto de todos los católicos, ¿no?, que al final son los que sufren las decisiones incomprensibles de una jerarquía absolutamente demenciada. Por cierto, yo creo que la deriva de la jerarquía católica últimamente tiene mucho que ver el negocio de... como se está destapando, por ejemplo, en Estados Unidos, pero aquí también tenemos ejemplos en España de cómo ONGs vinculadas a la Iglesia Católica han terminado entrando en la rueda del negocio de la inmigración ilegal, que mueve miles de millones de euros. Y al final, pues se han pervertido por la puñetera pasta los mercaderes del templo, a los que echó Jesús a latigazos. Bueno, en fin. Gracias, doña Carmen. Un placer. Gracias, doña Ángeles. Un placer. Qué placer. El placer es mío tenerla a usted en esta tertulia, por Dios. Gracias, don Antonio Muloni. También es un placer tenerle en esta tertulia. Y gracias a todos los oyentes que nos han mandado su opinión. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de fanáticos. Yo creo que va un poco en el sentido que antes mencionaba doña Ángeles Ribes. Quiere hablarnos de talibanes, socialistas e independentistas que nos gobiernan. Buenos días, don Paco. Ciertamente, a nuestro gobierno solo les interesa el poder y nuestro dinero. Odian nuestra libertad, nuestra cultura, y todo lo que suene a España lo odian. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. Los talibanes destruyeron el patrimonio histórico de Afganistán en 2001. El mulá Mohamed Omar ordenó mediante un decreto en 2001 la destrucción de todas las estatuas, incluidas las anteriores a la época preislámica. Aquí en España, en 1931, de forma sistemática, se quemaron monumentos y esculturas valiosísimas, cuadros, archivos, en un aquelarre contra la cultura, la historia, acompañadas de sangre, violaciones y torturas a seres humanos de toda edad y sexo. Ese espanto duró hasta 1939, pero actualmente nos gobierna un amasijo de canallas estúpidos
encabezado por un psicópata destructor que se llama Pedro Sánchez, que quiere ganar una guerra que perdieron los bárbaros en ese año, en 1939. Les hablo ahora del monumento más emblemático que se ha construido en nuestra nación, la Cruz del Valle de los Caídos, que la quieren desprestigiar, tirar abajo. Un monumento a la paz y a esa concordia que tanto odian los fanáticos, dirigentes, odiadores, puteros y mentirosos. De momento solo escucho y veo una voz a favor del sentido común. La ideología de Vox, como hemos dicho, lleno de sentido común, contra las palabras huecas y hechos incoherentes que retroceden día a día sobre la libertad y la igualdad en España. El lunes más y mejor. Punto final.